¿Qué pasó? ¿Siempre sí? Hola, hola. Sí, doctor, es que todavía no se conectaba una de mis compañeras, pero ya estamos. ¿Y por qué no me dijeron? Pues para saber si pueden ir empezando o no, o algo, ¿no? No, yo empiezo. Pero bueno, está bien. Si quieren, yo ya estoy listo para empezar. Ya tengo aquí mi jarrón. Pero, pero bueno, si están listos, entonces vamos a verlo rápido. Tienen 15 minutos para empezar, para ver el artículo. Bueno, 20. Ok, buenas tardes compañeros, vamos a ver la exposición del artículo de relación nitrógeno ureico albúmina en sangre como predictor de mortalidad en pacientes con mayores de 65 años que han ingresado al servicio de urgencias. Siguiente, por favor. Y bueno, el artículo mencionaba que pues es un artículo retrospectivo observacional realizado en pacientes mayores de 65 años que ingresaron al servicio de urgencias y se basaron en predictores de mortalidad en los parámetros de nitrógeno, albúmina, creatinina, filtración glomerular y la relación BUN-albúmina. Pero más adelante vamos a ver que dentro de las conclusiones remarcaban que era el mayor predictor de mortalidad la relación BUN-albúmina. La siguiente, por favor. Se estima que somos alrededor de una población de 700 millones de personas mayores de 65 años en todo el mundo, pero que se espera que para el 2050 este número o esta cifra aumente a 1.5 billones, mientras que en México se tiene que ha aumentado también esta relación, pasando de 5.7 a 8.8% de personas mayores de 65 años. La siguiente, por favor. Y bueno, lo que se basaron principalmente para realizar este estudio utilizaron criterios de inclusión y de exclusión. Los criterios de inclusión fueron las personas mayores de 65 años que contaran con parámetros de relación, que contaran con parámetros de nitrógeno, urea, creatinina, BUN y la relación BUN-albúmina para que pudieran considerarlos en este estudio. Mientras que los patrones o los criterios de exclusión fueron que los pacientes que estuvieran en paro o algo así, en choque, en paro, también se excluían de este estudio, que no tuvieran las cifras de los parámetros que hemos estado mencionado como predictores de mortalidad, como la BUN, la urea, la creatinina, la albúmina, y pacientes que tuvieran insuficiencia renal y que se estuvieran hemodializando, y también fueron patrones de exclusión, criterios de exclusión, los pacientes que fueran tratados en otro hospital, que acudieran al hospital en donde se realizaba el estudio y que posteriormente estos pacientes se llevaran a otro hospital. Esos pacientes se excluyeron de este estudio también. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de este estudio se tomaron en cuenta varios criterios, como utilizar no solo los resultados de laboratorio y de imagen, sino que también se utilizaron datos personales del paciente, como la edad, el género, la tasa de filtración glomerular, la urea, la creatinina y la duración hospitalaria y la mortalidad. Normalmente los pacientes que estuvieron en este estudio tardaban alrededor de 5 días. Y bueno, algo importante a mencionar es que no solamente es tomar estos predictores de manera aleatoria, sino que es tomarlos, el primer valor o el primer estudio de laboratorio que se tome es el que se debe de empezar a tomar en cuenta como para tomarlo en cuenta como criterio. La siguiente, por favor. Y bueno, los resultados fueron que se hizo el estudio en 3.359 pacientes mayores de 59 años que ingresaron al servicio de urgencias desde el 1 de enero del 2019
al 31 de diciembre del 2019. Se excluyeron 739 pacientes porque no cumplieron con los niveles requeridos de los predictores de mortalidad, como la urea, creatinina, BUN, albúmina, y quedaron 2.620 pacientes, de los cuales posteriormente se excluyeron 1.303 pacientes porque igual no cumplían con los laboratorios que se les pedía de nitrógeno y albúmina. Y quedaron 1.317 pacientes, de los cuales se excluyeron 55 porque tenían alguna falla renal, se excluyeron 6 y se excluyeron 3 porque, como habíamos mencionado, fueron criterios de exclusión, los pacientes que estuvieran en paro y que estuvieran en un proceso de reanimación. Y pues en total los que se incluyeron en este estudio fueron 3.359, pero los que se aceptaron fueron 1.253 pacientes. La siguiente, por favor. Y bueno, se dice que la edad de los pacientes que ingresaron a este servicio, la edad media fue entre los 75 años a los 82 años. Y 615 varones de todos estos pacientes de los que se hizo el estudio eran hombres, varones, del sexo masculino. Y las principales comorbilidades que se encontraron que tenían los pacientes del estudio eran hipertensión en un 52.5, diabetes, enfermedad de las arterias coronarias y que la relación con albúmina era entre 5.47%. Y bueno, como les había mencionado anteriormente, la estancia de estos pacientes en el servicio de emergencias fue aproximadamente de 5 días, de los cuales el 14.8% se ingresaron a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, y el 8.9% de los pacientes fallecieron. La siguiente, por favor. Y bueno, estos fueron los resultados. Se hizo una tabla de comparación entre los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron, de los cuales encontramos que los que más sobrevivieron fueron las mujeres. Entre la edad de 75 a 82 años fueron los que más sobrevivieron. Los que más fallecieron fueron los hombres y las principales comorbilidades que se tuvieron fueron pacientes con enfermedad de tumores y de enfermedad de hipertensión. La siguiente, por favor. Bien, también el artículo evalúa de manera, hace un análisis univariable para identificar como tal de manera las variables independientes que son representativas. Y bueno, encuentra a la albúmina menor a 3.5 gramos sobre decilitro y la relación BUM-albúmina mayor a 6.25 como representativas, como variables individuales representativas, así como la presencia de algunos tumores. Y bueno, en general, dentro de la discusión de resultados, se encontró que una albúmina elevada con una relación BUM-albúmina disminuida predice la mortalidad intrahospitalaria en estos pacientes mayores de 65 años que llegan al servicio de urgencias. Como ya decía Patti, es la primera medición. Y bueno, también se encontró que una elevación de BUM mayor a 23 miligramos sobre decilitro es un buen predictor de mortalidad con un odds ratio de 5.24. Y bueno, tenemos esta tablita en donde compara de manera general los parámetros bioquímicos de función renal y donde podemos observar que el BUM tiene un área bajo la curva de 0.747, lo cual es superior a marcadores como es la creatinina o la tasa de filtración glomerular. Al igual, la sensibilidad de
del boom es de 76.6%, comparándolo con el de la creatinina y el de la tasa de filtración, es superior. Pero ¿qué pasa si lo comparamos a este boom con la relación boom-albúmina? Pues bueno, esta relación va a tener una mayor área bajo la curva, va a ser de 793, y si hablamos de la sensibilidad va a incrementar, va a ser hasta del 82%. Entonces, pues de manera general podemos decir que el boom y la albúmina son marcadores que se pueden medir de manera pues fácil, dan buena información pronóstica, mejor que la creatinina y la tasa, y bueno, en el caso del boom elevado, se puede relacionar con la actividad neuromoral o en los pacientes mayores de 65 años con la propia condición catabólica de estos pacientes. También hay que tomar en cuenta que los puntos de corte para este estudio fue, para que se tenga esa sensibilidad, la relación fue de mayor a 6.25, en el caso del boom mayor a 23, y en el caso de la albúmina menor a 3.5 gramos sobre decilitro. Y bueno, esta es una representación gráfica de lo que veníamos hablando, ¿no? Ahí se puede observar que la relación boom-albúmina tiene un área bajo la curva superior al boom, pero bueno, sin embargo, el área bajo la curva del boom no es nada despreciable. Ahora, en cuanto a la albúmina, como bien sabemos, tiene ciertas funciones fisiológicas, como mantener la presión osmótica, regular la permeabilidad capilar, el equilibrio ácido-base, y por supuesto funciona como una molécula antiinflamatoria y antioxidante. Entonces se encontró que la tasa de mortalidad a los 30 días aumentó en la población general que se evaluó, en pacientes que tenían una albúmina menor a 3.5 gramos sobre decilitro. Y también mencionaban que estos pacientes con estas cifras tenían mayor riesgo de un reingreso hospitalario. Y bueno, estos niveles de albúmina se relacionaban con pacientes con alguna hepatopatía o bien con un mal manejo de las soluciones. Ahora bien, dentro de las limitantes que nos muestra este estudio es que muchas veces en los pacientes mayores no se sabe si el nivel de albúmina disminuida está relacionado con su estado nutricional basal del paciente, con una condición inflamatoria aguda o bien con un propio deterioro de las funciones orgánicas. Además de que muchas veces la albúmina no es como tal una medición muy común en todas las unidades hospitalarias con este fin, ¿no? Para predecir mortalidad. Muchas veces se hace la medición, pero más enfocada a la patología que posiblemente pueda tener el paciente. Y bueno, como conclusiones menciona el estudio que en general un nivel de boom mayor a 23 miligramos sobre decilitro, un nivel de albúmina menor a 3.5 y la relación boom-albúmina mayor a 6.25 tienen una buena significancia para predecir el riesgo de mortalidad intrahospitalaria. Sin embargo, la relación boom-albúmina es un predictor independiente más poderoso de esta mortalidad intrahospitalaria si se compara con los demás marcadores bioquímicos. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Me pueden hacer favor de regresar a las diapositivas donde estaban presentando las tablas y los valores de la curva Rocky y el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, por favor, para discutir un par de cosas de allí? Entonces, a ver, allí, por ejemplo, en esa situación hay varias cuestiones interesantes, ¿no? El primer lugar tiene que ver con la sensibilidad y la especificidad. Entonces, con estos valores de sensibilidad y especificidad que están marcados aquí, ¿qué opinan? Y de valor predictivo positivo y de valor predictivo negativo y de likelihood ratio positivo y negativo, ¿qué opinan de para qué podría servir la relación boom-albúmina?
BUN, acuérdense que es el nitrógeno ureico en la sangre. Habitualmente la relación que hay entre la urea y el BUN, pues es una relación lineal, ¿no? O sea, a más BUN podemos tener en general más urea. Es una relación de 2.4, ¿no? Más o menos. Pero bueno, ¿qué opinan? ¿Sirve esta relación para confirmar que alguien está en riesgo de muerte o para descartar que alguien esté en riesgo de mortalidad? Pues yo pensaría que más que nada serviría para detectar a aquellos que están sanos, porque el valor predictivo negativo pues sí es bastante elevado, 97.3 a comparación del positivo que pues sí, no es por echarle mala vibra, pero pues sí está muy mediocre, muy bajo. O sea, un 17.9 es ya muy, muy bajo. Entonces, en cuanto al valor predictivo negativo, yo pensaría más que nada que es bueno para detectar a aquellos pacientes que están sanos, es decir, que no presentan enfermedad. Exactamente, Rodrigo. Muy, muy bien. Ese es un análisis correcto. El valor predictivo positivo es muy bajito, ¿no? Muy bajito. De hecho, es un valor predictivo positivo más bajo que un volado, ¿no? Es decir, si yo echo un volado y digo se va a morir o no se va a morir, le voy a atinar más veces en el volado al que sí se va a morir, ¿no? Probablemente ¿no? No es tan directo, pues, pero en realidad, vamos, o sea, no llega ni al 50%, ¿no? Entonces, esta situación, lo que quiero decirles es justo que esta prueba, entonces, este análisis nos serviría para descartar, ¿no? Para ver que un paciente tenga un alto valor predictivo negativo que el valor predictivo positivo. Esto da la sensibilidad. Los estudios que tienen una alta sensibilidad ayudan a descartar. Los que tienen una alta especificidad ayudan a confirmar. Entonces, en general, vean cómo pues todos estos marcadores, ninguno tiene un valor predictivo positivo, pues adecuado, ¿no? Un valor predictivo positivo que nos pueda decir, mira, este paciente, ingrésalo porque está grave. Entonces, lo que nosotros podríamos valorar en un servicio de urgencias, en un triaje, en un filtro, en un primer contacto, pues nos podría ayudar, si la relación BUN-albúmina está bien, pues nos podría ayudar a decir que este paciente se puede ir a su casa con cierto valor de confianza, ¿no? Pero, pues definitivamente, una albúmina, un albúmina que esté alterado, pues no nos va a confirmar que este paciente pueda fallecer. Pero tiene esa utilidad, ¿no? O sea, tiene la utilidad al menos de que si vemos que todo esto está bien, que el BUN y la albúmina está bien, pues podamos decir este paciente tiene pocas probabilidades de mortalidad en el corto plazo. Obviamente aquí metieron a todo, ¿no? Todo lo que tuviera que ver 65 años, todo lo que llegara. Vamos a pasar a la siguiente gráfica, por favor. Entonces, pues bueno, aquí el problema de meter todo, pues es que justamente no puedes saber qué es lo que estás evaluando. Es una evaluación muy global, ¿no? Entonces, obviamente un paciente en urgencias, pues llegan muchos pacientes que tienen enfermedad renal aguda, crónica, en diálisis, pues ahí el BUN pues va a estar alterado, ¿no? Va a estar la relación BUN-albúmina va a estar elevada. La albúmina, pues también ya lo dijeron ustedes, tiene muchísimas cosas que lo puede disminuir, ¿no? Desde la desnutrición, pero también la inflamación, las alteraciones de inflamación crónica o de inflamación aguda, las infecciones. La albúmina disminuye su síntesis en respuesta a marcadores inflamatorios como interleucina 6, porque el hepatocito vira hacia la producción de otras proteínas, como proteína C reactiva, otras pentraxinas, etcétera. Entonces, pues la albúmina no se privilegia, entonces los pacientes que tengan estados catabólicos, que tengan desnutrición, que tengan alteraciones inflamatorias, etcétera, pues van a tener alteración en la concentración de albúmina. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un fenómeno muy, muy, muy global. Ahora, otra pregunta. ¿Ustedes creen que este estudio lo pudo haber hecho alguno de ustedes aquí en el hospital? Dice Valeria que sí. ¿Qué opinan? Dice Karina también que sí. Los demás, quién sabe qué dicen, porque nada más veo sus caritas sonrientes en los que tienen foto y los demás, pues no veo nada, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Pues en realidad yo creo que así empieza, ¿no? Nuestro estudio de investigación. ¿Me regresan tantito en qué revista está publicado este artículo, por favor?
Miren, no está en una mala revista, ¿no? Está en el American Journal of Emergency Medicine. ¿Qué factor de impacto tiene esta revista? Patricia Erendira, Litsi, Angie. Tiene de 1.91, doctor. 1.91. Bueno, pues ya arriba de 1 ya es bueno, casi ya es ganancia al menos, ¿no? Claro, una revista con un alto factor de impacto en general consideramos arriba de 4, ¿no? Ya suena mucho, ¿no? Arriba de 6, no, ya es maravilloso. No es la grosería del New England Journal of Medicine, que es 70 y tantos, ¿no? Que es ridículo, pero bueno, es porque es el New England, ¿no? Es la excepción y no la regla. Ya arriba de 1 suena bien. El American Journal of Emergency Medicine es una buena revista, ¿no? ¿Cuántos pacientes están incluidos en este estudio? No me acuerdo, me ayudan a recordar. Patricia. 3,000 y tantos, ¿no? Ajá, 3,000. 3,359, pero de ahí excluyeron a 739, excluyeron luego a 1,303, y entonces, ¿cuántos se quedaron? 1,200, ¿o cuántos se quedaron? Sí, 1,200. ¿Cuántos pacientes arriba de 65 años creen que juntáramos nosotros, o cuántos pacientes creen que juntemos de enero a diciembre de un año en el general? Arriba de 65 años. Muchos más de 3,000. Yo también creo que muchos más de 3,000, ¿no? Si más o menos nuestros ingresos mensuales andan pues no me acuerdo cuánto andan ahorita, pero andan casi en 1,000 al mes, ¿no? Bueno, 1,000 al mes, ¿no? Y de ahí quién sabe cuántos serán arriba de 65 años. Entonces, un estudio de esta naturaleza, o algo así, que al menos ya es una caracterización de un factor de riesgo para un evento clave como es la mortalidad, pues es un estudio que se puede hacer con mucha facilidad en el hospital, ¿no? Es un estudio retrospectivo, tenemos los accesos a los laboratorios y lo podemos publicar. Entonces, la gente que quiera hacer investigación, que quiera publicar, que quiera incrementar su currículum en ese sentido, pues anímense, ¿no? Para eso tenemos ahí el hospital, para eso tenemos el tiempo, para eso tenemos a los tutores de investigación, quienes quieran, para que se animen, y esto va a incrementar su currículum y seguramente les va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, esa sería como la invitación. Bueno, muchas gracias, pues eso sería entonces todo. Opiniones, a ver quién quiere opinar sobre el artículo. ¿Alguien que quiera dar alguna opinión, alguna idea? ¿Nada? ¿Nadie? Bueno, muy bien. Entonces, ahora yo voy a compartir pantalla y vamos a empezar viendo discutiendo rápidamente uno de los casos clínicos que vimos aquí. Nada más que no me acuerdo cuál es el que a ver, ¿cuál quedamos de discutir? No sé. Era el de 36 años. El de 36 años, ok, perfecto. Entonces les voy a compartir pantalla. Denme un minutito. Compartir pantalla. Comenzar transmisión, sí. Muy bien. Entonces, ¿ahí ya ven mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, la idea esencial tiene que ver con que discutamos rápidamente este artículo para que veamos si hay alguna duda o pregunta y aprovechemos pues para aprender, ¿no? Lo que hayan, lo que ustedes discutieron. Entonces, un hombre de 36 años de edad tiene tabaquismo ocasional sin otros antecedentes de relevancia y lleva 3 días con fiebre, tos seca y malestar general. Y el día 2 de abril del 2020, y les pongo la fecha, pues justamente porque pues tenemos que contextualizar al paciente en el panorama epidemiológico de este momento. Se agrega disnea rápidamente progresiva y habla entrecortada en reposo. Entonces, es uno de los pacientes como que tuvimos en esa fecha. Los casos que les pongo en la plataforma y los que les seguiré poniendo, todos son tan claritititos. Entonces, pues a veces llegamos a tener algunas cosas que pueden ser susceptibles de debate, como en la vida real, ¿no? En el pase de visita podemos tener a veces una situación relacionada con, pues con dudas, con preguntas. Entonces, pues no siempre las situaciones se tienen
pues una condición, digamos, muy clara en el diagnóstico. Entonces, eso nos ayudaría en este contexto, ¿no? A ver temas epidemiológicos, temas clínicos, y a veces ir como tomando decisiones basándonos en las herramientas que vamos teniendo. Entonces, tiene una presión arterial de 120/70, frecuencia cardíaca de 116, ya vemos que está taquicárdico, está claramente taquipneico, ¿no? 29 de frecuencia respiratoria, y tiene una saturación de 82% al aire ambiente con fiebre. Está agitado, ansioso, con estertores crepitantes infraescapulares bilaterales, tiene un poquito de leucopenia, ¿no? Tirándole a la leucopenia, o sea, a lo mejor todavía hasta 5,000 o en algunos libros hasta 4,500 es el límite inferior del conteo total de leucocitos. Entonces, bueno, anda tirándole a la leucopenia con neutrófilos normales de 3,200, pero linfopenia de 1,000, hemoglobina de 13, plaquetas de 175,000, glucosa de 97, urea de 31, y con base en lo que acabamos de decir, ¿no? En lo que estábamos viendo ahorita, este paciente tendría urea de 31, pues entonces para sacar el BUN tendríamos que dividirlo entre 2,4, ¿no? Y luego dividirlo entre la albúmina, entonces no está tan elevada el BUN, pareciera, y la albúmina no está tan baja, entonces seguramente la relación BUN-creatinina, con base en el artículo que acabamos de ver, estaría pues normal, ¿no? La creatinina está en 0.85, ácido úrico de 2.9, colesterol de 139, triglicéridos de 129, bilirrubina directa de 0.12, indirecta de 0.48, ya vemos ahí las enzimas hepáticas bien, las transaminasas bien, la DHL sí elevada, ¿no? La DHL ha sido muy importante para, lo borré, ¿qué hice? Ay, caray. La DHL ha sido muy importante para como marcador de daño celular, ¿no? Los electrolitos séricos están normales, tiene el fibrinógeno un poquito elevado, el dímero D normal, la proca baja y el BNP bien. Entonces, con este paciente que está desaturando, que tiene taquipnea, que tiene taquicardia, ¿qué es lo primero que vamos a hacer con este paciente? ¿Qué opinaron ustedes? Realizar la tele de tórax, gasto y... Entonces, a ver, aquí habría como cada una de las acciones está en relación con una sospecha diagnóstica, ¿no? Si ustedes piensan que este paciente pudiera tener tromboembolia pulmonar, pues a lo mejor el manejo nos ayudaría la electrocardiograma y la angiotomografía pulmonar, sin duda, pero tenemos poca probabilidad de una tromboembolia pulmonar por dos cosas. Uno, no tiene antecedentes de importancia, y dos, el dímero D no está elevado, ¿no? Entonces, acuérdense que para hacer el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, primero tenemos que hacer la estadificación del riesgo. Y esto lo hacemos, por ejemplo, con la escala de Wells. Es una de las escalas que clásicamente se ha utilizado. Hay nuevas escalas que pueden tener más sensibilidad, pero lo mejor sería validar nuestras escalas en nuestra propia población. Eso también sería un artículo publicable. Pero aquí hay un tema muy importante. El dímero D para tromboembolia pulmonar se eleva, tiene lo mismo que platicamos hace ratito, tiene una muy alta sensibilidad, aunque la especificidad es bajita. Es decir, si tenemos un dímero D elevado, con mucha probabilidad, o más bien, si tenemos un dímero D normal, con mucha probabilidad el paciente no tiene, o sea, tiene un alto valor predictivo negativo. Pero si tenemos un dímero D elevado, pues sí podemos tener un chorro de cosas. Puede ser tromboembolia pulmonar, puede ser COVID, puede ser coagulopatía, puede ser trauma, puede ser muchísimas cosas, ¿no? Entonces, en este caso, no estaría indicado hacer la angiotomografía pulmonar porque un dímero D por sí mismo negativo sí descarta. Un dímero D positivo no confirma, pero un dímero D normal sí descarta con un alto valor predictivo, ¿no? Ahora, también ventilación no invasiva, pues podría ser una opción, ¿verdad? Esa sí podría ser una opción, porque ya está desaturando y entonces la ventilación no invasiva sí podría ayudar. El examen de orina, ocultivo, culpitivo de esputo, manejo avanzado de la vía aérea, pues no. Ahí estaremos pensando en un paciente con sepsis, con choque séptico, porque habría que cultivarlo todo. Siempre les pido, ¿no? que todo paciente que esté infectado, que tenga sospecha de infección, lo primero que debe pasar probablemente del médico de primer contacto, sea quien sea el médico de primer contacto, sea el médico de urgencia, sea el médico internista, sea el médico interno, sea el médico general, lo primero que debe pasar por la mente es ¿qué le cultivo? ¿Qué le cultivo? ¿Qué le cultivo? Es lo que tienen que estar pensando, ¿no? Cada vez que conocen a alguien, le tienen que estar pensando ¿qué le cultivo? Todo paciente infectado debe de tener cultivos y a veces en urgencias no se piensa, ojo con esto. Entonces, tiene que formar tanta parte de su estructura interna, pensar qué le cultivan a un paciente,
que que cuando ustedes estén conociendo a alguien, así cuando conozcan a alguien de las personas que ya conocieron en el Tinder o lo que sea, así cuando estén en su primera cita, así de, ¿qué le cultivo? ¿Qué le cultivo? ¿No? Cuando la otra persona está hablando así, no, a mí me gusta, no sé qué. Ustedes ya están pensando, ¿qué le cultivo? ¿No? Porque quién sabe, caras vemos, microorganismos no sabemos, ¿no? Entonces, siempre estén pensando qué le cultivan. Bueno, al margen de esta pequeña broma, ¿no? El chiste fundamental de urgencia sí es eso, ¿no? O sea, de verdad piensen siempre, por favor, qué cultivarle a los pacientes. Ahora, en este paciente tenemos un proceso infeccioso, pero no tenemos cuadro de sepsis. Acuérdense que sepsis lo consideramos, tenemos dos clasificaciones de sepsis. Ahorita si nos da tiempo, a lo mejor podemos platicar un poquito de eso. Tenemos dos criterios de sepsis, ¿no? Los de sepsis 2, que se hacen a partir de SIRS, y los de sepsis 3, que es el tercer consenso internacional que se publicó en JAMA más recientemente, que se hace a partir de daño orgánico. Entonces, ¿qué nos considera los criterios de sepsis 2? Sepsis 2, que ya son unos criterios que más o menos han caído en desuso, son decirle al paciente, si tiene 2 de 4 criterios, que es leucocitosis o leucopenia, fiebre o hipotermia, taquipnea o disminución de la PCO2, que pueden, o sea, hipocarbia o hipocapnia, que pueden estar relacionados con alcalosis respiratoria, con aumento de la frecuencia respiratoria, y el otro criterio es leucocitosis, leucopenia, fiebre, taquipnea y taquicardia, ¿no? Entonces, si tenemos dos de esos criterios, el paciente cumple una definición operacional de SIRS. Sin embargo, no es el problema de SIRS es que no es ni tan sensible ni tan específico. A menudo perdemos pacientes. 1 de cada 8 pacientes con sepsis y falla orgánica nunca desarrolla SIRS. Y al revés, todos ustedes que hayan tenido una faringitis, ¿no? Una faringoamigdalitis o una diarrea infecciosa, pues seguramente han tenido taquicardia y fiebre o han tenido taquipnea y taquicardia, y no por eso significa que están al borde de la sepsis, ¿no? De la falla orgánica. Entonces, los criterios de sepsis 2 no son ni tan específicos ni tan sensibles. Entonces surgieron los criterios de sepsis 3, en donde lo que le preguntamos al paciente, bueno, no le preguntamos, lo que exploramos al paciente son 3 cosas. El quick SOFA, que es una disminución del estado neurológico, del puntaje en la escala de Comedia de Glasgow, un aumento en la frecuencia respiratoria, que puede significar una alteración pulmonar o la oxigenación, y el tercer criterio es una disminución esencialmente de la presión arterial sistólica por debajo de 90. Entonces, con este quick SOFA, si tenemos 2 de los 3 criterios, pues pasaríamos a evaluar por completo el SOFA, que ya nos habla de daño orgánico. En este paciente estaríamos cumpliendo solamente el criterio de la taquipnea, ¿no? Entonces no tenemos alteración ni de la presión sistólica ni de la presión sistólica ni del Glasgow. Entonces este paciente no cumpliría el criterio de quick SOFA para sepsis y tampoco cumpliría un criterio de falla orgánica. No tenemos en este momento lesión renal, no tenemos alguna otra cosa que implique más de 2 puntos del basal. Lo único que estaríamos aquí afectando a partir del basal sería la hipoxemia. Esto fue el problema en general de los pacientes con COVID, ¿no? Que pues lo único que tenían a veces era la hipoxemia, ¿no? Antes de tener alguna otra manifestación. E inclusive se habló de la hipoxemia feliz, ¿no? El paciente que está altamente hipoxémico y que en realidad no tiene ninguna otra manifestación, ni siquiera clínica. Entonces no cumpliría criterios de sepsis. Y además, si fuera una sepsis de origen viral, pues los cultivos no van a ser útiles, ¿no? Además, con esta oxigenación, que es 82% al aire ambiente, pues antes de pasar y de brincar al manejo avanzado de la vía aérea, pues convendría poner oxígeno suplementario, ¿no? Por alguna vía no invasiva, ya sea propiamente la ventilación no invasiva o algún tipo de oxigenoterapia. Respiración dentro de una bolsa de papel, benzodiazepina, pues eso sería para un manejo de crisis de ansiedad que claramente no tiene este paciente, ¿no? Y bueno, benzodiazepina también podría ser útil en un momento dado, pero tampoco es la primera línea de tratamiento siempre. Y la prueba de VIH, la tinción de plata, metenamina y el trimethoprim, pues serían pacientes que tuvieran sospecha de ¿cómo se llama? De neumocistosis pulmonar, ¿no? Una infección por neumocystis jirovecii. Bueno, entonces, lo que tiene este paciente es que se le toma la placa de tórax y se encuentra esta imagen. También es una imagen real de aquí del hospital. Y entonces, lo que ustedes pueden encontrar en esta placa,
pues es esencialmente un infiltrado un infiltrado reticular y micronodular difuso, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí se ven en algunas de estas zonas, no se puede ver. En algunas de estas zonas se alcanzan a ver con claridad, pues, el infiltrado reticular y también un micronodular, ¿no? Difuso, como se ve en algunas partes. Lo que no se aprecia en esta placa también es característico de COVID, los implantes, digamos, pleurales, ¿no? Las opacidades pleurales. Si acaso quizá aquí abajo, basal izquierdo, es que no sé cómo señalarlo, pero si acaso aquí basal izquierdo se pudiera ver un poquito, ¿no? Quizá alguna opacidad, pero el problema es que hace justo aquí una imagen compuesta entre la costilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre la octava costilla, el arco posterior, y el arco anterior de la costilla, pues que correspondería, que probablemente sea la séptima. Entonces, allí, pues se ve una imagen compuesta, entonces no alcanzamos a realmente diferenciar si hubiera un tema de opacidad. Entonces, pues eso es lo que se ve en la placa, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir es un patrón micronodular difuso. Y el reforzamiento iliar bilateral. En la zona de los cilios se ve como engrosado, ¿no? Nada más sería en esta zona, por ejemplo, ahí se ve como ese grosor en el ilio. No sé cómo marcar, pero bueno, perdón por eso. No hay un broncograma aéreo propiamente dicho, no se ve en ningún lugar. Si acaso podríamos ver un broncograma, pues es que no es broncograma aéreo porque no está rodeado de una zona de consolidación, por eso no es broncograma, pero sí se ve una imagen como de bronquiectasia y basal, ¿no? Derecha. Esa se ve, pero al no estar rodeada por una zona de consolidación, probablemente no sea broncograma aéreo, probablemente simplemente sea parte del patrón micronodular y reticular. Bueno, muy bien. Adelante, ¿quién quiere preguntar? Sí, yo. Bueno, no sé si solamente como fui yo, pero como que sí se ve un poco la tráquea como que desviada hacia la derecha. Bueno, yo sí lo veo. No puse la opción y de la última que hablaba de eso, pues porque decía que era neumotórax, ¿no? Y pues no se ve como que nada de aire ahí. Solo me causó como, pues me llamó mucho la atención que pues siento que la tráquea sí se ve como un poco desviada. No sé si soy yo nada más. Perdón, no vi quién está hablando. ¿O quién habló? Soy yo, Oscar. Oscar, muy bien. A ver, ¿qué opinan los demás de esta imagen de la tráquea? ¿Tienen alguna opinión, alguna idea? A mí igual me hizo dudar un poco, doctor, la parte inferior de la tráquea. Yo también la vi un poquito desviada. Igual tampoco lo puse por lo del neumotórax, pero también lo vi. Sí, bueno, a ver, entonces, vamos, es que no sé cómo puedo señalar aquí. No sé. ¿Alguien sabe si puedo de alguna manera señalar? ¿No, verdad? O a lo mejor si la pongo en agregar a fotos y lo abro en fotos. Y ahora no sé cómo abrirla en fotos. Puede ir a sus fotos y en la parte de editar, ahí tiene como un plumoncito para que no la tenga que pegar en otra aplicación. Bueno, a ver, creo que ya, ¿no? Ya le pude. Entonces, vamos a ver esta situación que ustedes están viendo. A lo mejor también pudiera ser un poquito que estuviera rotada la imagen, eso sí puede ser. Pero a ver, entonces vamos a tratar de definir. La tráquea viene aquí, ¿no? Ay, qué feo se ve esto. Perdónenme una vez más. Esto de lidiar con la tecnología a veces cuesta trabajo, ¿no? Entonces, ahí. Vamos a ver. ¿Dónde viene la tráquea? Entonces, en general, nosotros podemos definir que aquí más o menos va a estar el punto de la carina, ¿no? En esta parte va a estar el punto de la carina. Entonces, hacia aquí viene bronquio derecho y hacia aquí viene bronco izquierdo, más o menos. El bronco izquierdo queda aquí opacificado por la parte de la silueta cardíaca y a lo mejor el propio ensanchamiento ileal. Pero lo importante a lo mejor en este punto sería que ustedes logren identificar dónde viene aquí la tráquea, dónde se bifurca y dónde queda la carina. Y esto es lo que en realidad no está
desviada. Entonces, ahí la columna de aire de la tráquea superior se ve muy claramente centrada. Y claro, aquí el bronquio derecho, pues sí se ve, aquí pierde un poquito como digamos, la lateralidad, ¿no? Y entonces, pues el bronquio derecho se ve como viene hacia abajo. Pero la carina, que más o menos estaría en este punto antes de la bifurcación, pues sí se ve central, ¿no? Entonces viene aquí la columna de aire y esta columna de aire en realidad se ve central y aquí vemos que se dibuja más o menos hacia acá la bifurcación, ¿no? Entonces, en general, a lo mejor sí estaría inclusive a lo mejor un poquito rotada la placa, lo cual forma parte de la vida real, ¿no? A lo mejor está un poquitito rotada la placa, pero pues de ahí a que tengamos una franca desviación de la tráquea, pues no pareciera, ¿no? Entonces eso sería como lo que podríamos considerar en este. Muy bien, ahora aquí la gasometría lo que mostró esencialmente es que se mantiene, ¿no? En tema ahí de un equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces, esta gasometría tiene un bicarbonato pues normal, una PCO2 normal, un pH todavía normal, y el PO2 está normal, pero con puntas nasales a 3 litros por minuto. Como regla, aquí les puse yo un artículo en Oxygen Concentrator Store, ¿no? Un poco ahí para ver qué significa tener, cuánta fracción inspirada de oxígeno se tiene con oxígeno a 3 litros por minuto, pero digamos, como regla de dedo, cuando estén ustedes en urgencias y no se pueden aprender así de manera muy general, como regla de dedo, piensen que cada litro por minuto puede subir más o menos en 3%. Entonces, si está con oxígeno a 1 litro por minuto, en vez de tener 21%, tiene más o menos 24. A 2, más o menos 27. A 3, más o menos 30, ¿no? A 4, más o menos 33. Entonces, es una manera, así muy grosso modo, que pueden ustedes estimar cuánto es la fracción inspirada de oxígeno de manera muy rápida. Entonces, cuando ustedes tengan la fracción inspirada de oxígeno a 3 litros por minuto, pues más o menos le podemos considerar 30. Entonces, aquí la manera de hacer este cálculo sería 92.5 entre 0.3. ¿Cuánto da? 289. 289, gracias. Entonces, con base en eso tendríamos un síndrome de un ARTS, que leve, moderado o grave, o no tendría criterio de ARTS. Leve. Leve, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Ahora, aquí está la tomografía. Y miren, como en la tomografía, ahora sí podemos ver con mucho detalle lo que en la placa nos estaba costando ver, ¿no? Entonces, para empezar, vemos que la tráquea sí está central, ¿no? Entonces, vemos en esta primera imagen de arriba a la izquierda, vemos en esta primera imagen de arriba a la izquierda, como me dijeron que habría fotos. ¿Dónde está fotos? Aquí está. Entonces, en esta primera imagen de arriba a la izquierda, vemos que de la desesperación. De todos modos, no puedo rayar, ¿verdad? Así, editar. Sí, le puede poner en editar y ahí tiene un plumoncito. ¿Cuál es el plumoncito? Acá arriba, donde dice listo, a un lado, entre el ojo y la flechita. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, a ver, aquí lo que podemos ver es que la tráquea en este punto, pues sigue central, ¿no? Entonces, aquí no tenemos ningún problema, no hay neumotórax y la tráquea en general sigue central. Y en el siguiente corte, que ya nos perdimos algunos milímetros, aquí están divididos ya los bronquios. Entonces ya viene un bronquio hacia la derecha, un bronquio hacia la izquierda. Y entonces lo que vemos es que sigue bajando y los bronquios se van ya bifurcando. Y en la parte basal tenemos, del lado izquierdo, tenemos una bronquiectasia, ¿no? Una dilatación ahí bronquiectásica de una parte del pulmón, que a lo mejor pues ni siquiera es lo que veíamos en la placa de tórax, ¿no? Entonces, pero pues es otra imagen ahí que se ve bronquiectásica. A lo mejor lo que se veía en la placa de tórax con mayor detalle era esto, ¿no? Aquí del lado derecho, una imagen. Estas imágenes bronquiectásicas que estamos viendo aquí, pues en realidad no son probablemente asociadas por COVID, probablemente ya estaban desde antes. Lo que sí es asociado a COVID son estos parches, ¿no? Aquí vemos con mucha claridad zonas de parche, de vidrio despulido,
y estas lesiones fueron altamente compatibles con COVID. Ven, aquí también tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí también, aquí tenemos otra, ¿no? Entonces, todas estas lesiones de vidrio despulido fueron importantes porque es lo que nos permitía hacer el diagnóstico con, digamos, con cierto grado de certeza, ¿no? Inclusive, en algún caso, fue más sensible la tomografía, sobre todo al principio, que la propia prueba de biología molecular, ¿no? Como la reacción en cadena de la polimerasa, que fue lo primero que tuvimos. Ya después tuvimos la prueba de antígeno. Pero bueno, eso es como importante que ustedes sepan. Lo que tenemos es un patrón en vidrio despulido, parcheado difuso, de predominio en la periferia subpleural, que es altamente compatible, y una consolidación, a ver, ¿dónde está? Consolidaciones algodonosas y una cavernilla por ahí posterobasal izquierda, ¿no? Que es la que veíamos abajo, una bronquiectasia. Entonces, el diagnóstico más probable, pues, es una neumonía viral, ¿no? Lo que hace estos cambios, pues, es la neumonía viral. No tenemos datos de tromboembolia pulmonar, por lo cual necesitaríamos una tomografía contrastada, que no tenemos en esta imagen, simplemente una tomografía simple. Tampoco se ven datos de infarto, ni de tuberculosis, ni de edema pulmonar, y obviamente tampoco de neumocistosis. En la neumocistosis, pues, veríamos claramente un infiltrado miliar, ¿no? Y aquí, como en la tuberculosis, y aquí, pues, no lo tenemos. Luego, esta fue una primera escala, una escala que se hizo en Brescia, Italia, ¿no? Para ver la gravedad. Ya no se utiliza en términos terapéuticos. La terapéutica que se propuso aquí ya se descartó, por ejemplo, el lopirrito, que no está indicado, la cloroquina o hidroxicloroquina, que no están indicados, ¿no? El remdesivir, que sí está indicado, pero que tiene solamente en las formas graves de la enfermedad, ¿no? Entonces, pero lo que sí es interesante de esta escala es cómo evaluamos la gravedad, ¿no? Entonces, este paciente, que todavía no está con ventilación no invasiva, ni con CPAP, ni con puntas de alto flujo, ni nada, pues entonces todavía tendría solamente un estadio 2, ¿no? Entonces, ese sería, no, es porque es un estadio 3, a ver, déjenme ver. Sí, porque tiene más de 2 criterios, ¿no? Entonces, tendría la saturación, la frecuencia respiratoria alta, tendría la placa de tórax con alteraciones evidentes, y tendría probablemente la disnea, ¿no? Entonces, si tiene 3 criterios, esto ya aplicaría para un Brescia 3, ¿no? Ahora, aquí les puse este artículo justamente porque fue uno de los artículos interesantes que se publicó al principio en el International Journal of Antimicrobial Agents del 2020, en el cual por eso se empezó a utilizar, por eso se los puse, ¿no? Porque se empezó a utilizar la citromicina y la hidroxicloroquina como manejo del COVID. Sin embargo, si ustedes se fijan, lo único que tiene este estudio fue pruebas de PCR positivas. La hidroxicloroquina lo único que no demostró disminución en la mortalidad, no demostró disminución en nada. Lo único que demostró es una disminución en el porcentaje de pacientes que tienen una prueba positiva. Y entonces, si ustedes se fijan, de todos modos, los pacientes negativizan las pruebas con mucha frecuencia. Y entonces, este hallazgo de la negativización del PCR, no, y además negativizan, y luego al día 2, algunos que negativizaron vuelven a ser positivos, ¿no? Por eso la curva baja y luego vuelve a subir. Entonces, esto no es una evidencia de tratamiento. Sin embargo, bueno, pues este artículo sirvió para que se utilizara el tratamiento de manera, pues digamos, sin evidencia significativa, pero ante esta evidencia que pudiera ser de alguna manera una posible utilidad. Entonces, lo único que se encontró es que la variable de este artículo, ¿no? La variable de desenlace de este artículo no evalúa ningún beneficio clínico y los efectos adversos no fueron valorables por el tamaño de muestra. En realidad, probablemente murieron más pacientes por el uso de hidroxicloroquina por los efectos adversos como las arritmias que ningún beneficio posible, ¿no? Y entonces, en general, no existe, ni siquiera se estaba evaluando la carga viral, solamente se estaba evaluando si la PCR era positiva o no.
Y luego, este es otro estudio que salió en su... Y se los pongo un poco por este ejercicio crítico, ¿no? Que yo necesito que tengan este ejercicio crítico de evaluar la literatura y decidir si lo que la literatura les está diciendo forma parte o deberá formar parte de sus herramientas terapéuticas o no. Y luego aquí, por ejemplo, tenemos un estudio del lopirrito, del lopinavir ritonavir, que ustedes saben que son medicamentos que se utilizan para infección por virus de inmunodeficiencia humana. ¿Y qué es lo que podemos encontrar aquí? Bueno, pues vean, sí existe una diferencia en el tiempo para la mejoría clínica. Es decir, las personas que reciben lopirrito tienen 16 días de mediana de mejoría, pero los que reciben con un rango intercuartilar entre 13 y 17. Y los que reciben Standard Care, también la mediana está en 16, pero tienen un rango intercuartilar entre 15 y 18. Esto significa que tardan más o menos en promedio 1.31 días más en tener mejoría clínica las personas que están en lopirrito que las personas que están con Standard Care. Pero miren la mortalidad a 28 días. La mortalidad a 28 días se murieron 19 en el grupo de rito, ¿no? Que es el 19.2%, y se murieron 25 en el grupo de Standard Care, que es el 25%. Diría uno, pues mira, sí se murieron menos en el grupo de lopirrito que en el grupo de Standard Care. Pero acuérdense que en estadística, estas diferencias no necesariamente, si son diferencias numéricas simplemente, necesitamos tener una prueba estadística. Y aquí lo que nos dice la diferencia es que la diferencia fue de menos 5.8 días, 5.8%. Se murieron 5.8% menos en el grupo de LOPI, pero vean el intervalo de confianza, va de menos 17 a más 5.7. Entonces lo que está diciendo este intervalo de confianza es o se murieron menos en el grupo de LOPI o se murieron hasta 5.7% más. Es decir, si el intervalo de confianza incluye al 0, esto significa que no tenemos una diferencia estadísticamente significativa. Y ven cómo ya de aquí en adelante, en general todos no alcanzan la significancia estadística. Lo que vamos a tener es que la muerte temprana también incluye al 0, la muerte tardía también incluye al 0, la mejoría clínica al día 7 incluye al 0, al día 14 no incluye al 0, sí hay más mejoría al día 14 en el grupo de lopirrito, aquí sí hay diferencia el día 14, pero el día 28 otra vez ya no hay significancia estadística. No hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo que dura MENICU, en terapia intensiva, pues en el Intensive Care Unit. No hubo diferencia estadísticamente significativa en los días que requirieron ventilación mecánica, en los días que requirieron aporte con oxígeno, y apenas alcanza una diferencia en el grupo, en la estancia hospitalaria, ¿no? O sea que fue más o menos un día menos en el grupo de lopirrito. Entonces, con esta evidencia podemos decir que no hay diferencia en la mortalidad, sí hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo en el que mejoran, pero no hay diferencia en nada más, ni en el uso de terapia intensiva, ni en el uso de oxígeno, ni nada más mejoran un día más rápido en promedio y tienen un día menos de estancia hospitalaria. Entonces, lopirrito estadísticamente parece que sí funciona, pero pues su efecto es bastante marginal, ¿no? Y bueno, luego les puse, no me acuerdo qué otro artículo les puse aquí, ¿de qué se trataba este otro artículo? Del ibuprofeno. Del ibuprofeno, ¿no? Y entonces el ibuprofeno al principio empezó también este tema, para que vean, yo les quiero exponer con estos casos, lo que quiero es discutir todo pues, traición a la ciencia que tuvimos, ¿no? Por cierto, la otra vez pasé por ahí por filtro y vi un dibujo de un gato, ¿no? Así boca abajo y demás, y dije, no puede ser. Yo esforzándome por enseñarles ciencia, para que estos estén basándose en superstición, no, los voy a reprobar, ¿no? Entonces, así, para agarrarles a zapes de verdad. No, la ciencia, de verdad, la idea fundamental es que pensemos en ciencia, porque vean cómo fuimos una gran traición a la ciencia, ¿no? O sea, en vez de estar tomando decisiones basadas en conocimiento científico y hacer estudios de investigación, a veces estuvimos tomando decisiones en, pues casi chismes, ¿no? Como decir,
Yo vi un paciente que le dio ibuprofeno y se murió. No hay que usar ibuprofeno. Pues no, ¿verdad? Eso evidentemente no es evidencia científica. Puede ser una asociación causal aleatoria o con factores confusores. Le diste ibuprofeno porque a lo mejor no se le bajaba la fiebre con el paracetamol y esto podría significar que a lo mejor estaba más grave y lo que lo mató fue la gravedad del COVID y fue lo que le causó la necesidad de recibir ibuprofeno y no fue que el ibuprofeno estuviera contraindicado en COVID como al principio se dijo, ¿no? Entonces, bueno, nada más un poquito hacia eso iba estas reflexiones de este caso clínico para que veamos cómo es la ciencia, cómo tenemos que actuar con base en ciencia. Probablemente a ustedes en algún momento de su vida les va a tocar enfrentar una nueva pandemia, ¿no? Algo nuevo, a lo mejor a nosotros les va a tocar el SARS-CoV-3 o algo más raro, ¿no? El virus extraterrestre tipo 1, ¿no? Que venga con la primera colonización extraterrestre, no sé, algo así. Entonces, y van a tener que hacer ciencia para tomar decisiones, ¿sale? ¿Comentarios de este caso clínico o de estos artículos o de estas ideas de reflexiones que le estoy poniendo? Yo tengo una duda, doctor. Adelante, por favor, no veo quién habla porque Diana. como que no puedo. Diana, adelante, Diana. Es que yo, por ejemplo, sí tuve como hay una confusión con la imagen, tanto de la radiografía como, bueno, la radiografía no, pero del ATAC sí, porque de repente sí pareciera como un foco de GON, se ve como un hoyito bien tanto en la radiografía como en la ATAC. No, o sea, no sé a ver, cómo sí. diferenciarlo como tal. Yo sí lo confundí realmente con tuberculosis. Sí, ok. Mira, la tuberculosis, a lo mejor valdría la pena ver mejor algunas imágenes, ¿no? Pero esta tomografía, en general, no tiene nada que ver con la tuberculosis activa pulmonar. Ahora, yo no digo que esa cavernilla que se ve por allí no pueda ser una tuberculosis. Lo que yo sí no veo en la tomografía para nada son los ganglios calcificados que forman parte del complejo de Ranke, ¿no? Entonces, que son muy característicos en tuberculosis inactiva. Eso sí, aquí no se ve, ¿no? Ahí sí no podríamos decir que que tenga un ganglio ahí calcificado compatible con eso. Y las cavernas de la tuberculosis más bien son apicales. Entonces, esta lesión que se ve ahí bronquiectásica, como tipo caverna casi basal izquierda, pues difícilmente la podríamos considerar un hallazgo compatible con tuberculosis. Ahora, les insisto, una de las cosas que les pongo estos casos es justo porque pues se presta la discusión. En los pases de visita lo que hacemos es discusión. No les presentamos en el pase de visita o en la vida real no nos presenta un caso ya estructurado en el cual la respuesta correcta es obvia desde el principio. Entonces, por eso es que les pongo casos, porque en el examen se van a enfrentar ustedes y en el propio examen que yo les voy a hacer, ahí sí los casos están mucho más estructurados, donde la respuesta no se presta a debate. Pero en estos casos que no son para examen, sino para debatir, ¿no? Para que ustedes se los analicen, a veces sí puede haber distintas posibilidades. Es decir, yo no sé, porque a este paciente no se le hizo, yo no sé qué pasaría si a este paciente le hacemos una broncoscopía y le buscamos por GeneXpert la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Por chance, y si lo encontremos. Y lo que esté causando esa imagen sea tuberculosis. Pero con base en las presentaciones clásicas, este sería un escenario que más bien consideramos improbable. Tan es así que a este paciente no se le hizo esa prueba y pues se trató por COVID y se fue de alta por COVID. Ok, Chipi. Gracias, doctor. Gracias. No, muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario o duda? Yo tengo otra, doctor. A ver, no sé quién fue, porque vi que Rodrigo perdió su micrófono, pero no habló, y luego ¿quién habló aquí? Bueno, yo también hablé, doctor. Ay, es que no veo. ¿Quién es? Soy Oscar. ¿Quién? Oscar. Oscar. Sí, adelante, Oscar, por favor. Sí, doctor. Es que, bueno, a nosotros nos enseñan a cada rato que, por ejemplo, una neumonía viral da un patrón intersticial que pues puede observarse en la radiografía como pues con datos de consolidación y broncograma aéreo, ¿no? Pero en este caso pues está dando como un patrón micronodular, entonces pues ahí me causa un poco de duda. A ver, entonces lo que te han dicho repetidamente es que la neumonía viral causa ¿qué? Que pues da datos de una neumopatía intersticial, o sea que sí se puede observar como broncograma aéreo y datos de consolidación.
Ahora, ojo aquí, porque justamente el problema de la neumonía viral, que es un problema importante en este contexto, es que difícilmente da consolidación. En general, las neumonías virales sí da imagen de neumonía, de neumopatía intersticial. Ahora, en el caso de COVID, inclusive, digamos, su particularidad tomográfica se clasificó por la American Academy of Radiology, ¿no? Se clasificó con el CORADS, pero también se clasificó en 3 estadios, inclusive asociados temporales, ¿no? A, B y C. A es solo vidrio despulido, B fue solamente cambios de neumopatía intersticial como los que se llegaban a ver ya pariliares en este paciente, aunque este paciente tiene un claro predominio A, que es vidrio despulido, y C, que es cuando ya esa zona de vidrio despulido llega a la consolidación. Entonces, esto es una asociación temporal. Primero sucede A, luego sucede B, ¿no? O con gravedad sucede B, y con persistencia a la gravedad sucede C, que ya es la consolidación. Sin embargo, esto no significa que siempre suceda. A pasa a veces, o sea, pasa generalmente, casi siempre, B sucede a veces y C sucede solamente en las formas más graves. Los pacientes que tuvieron un patrón C son los que quedan con fibrosis habitualmente persistente y con restricción pulmonar y con daño pulmonar crónico, pero no todos los pacientes llegaron a C, solamente algunos, ¿no? Por eso vale la pena hacer esta precisión. No es lo frecuente en este sentido, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Sí, no, ¿de qué? Gracias a ti. Bueno, ¿algún otro comentario? Doctor, y bueno, de manera rápida, yo había visto creo que vimos en ICB, que los cuadros de influenza y de COVID por radiografía realmente no se podrán diferenciar. Entonces mi pregunta es, si un paciente llega con estos datos respiratorios y no estamos seguros, o el paciente no está vacunado contra influenza, ¿sí estaría indicado hacerle la PCR para ambas, para COVID y para influenza? Totalmente sí. Mira, de hecho, ese es un problema muy importante que vamos a tener en el futuro cercano, ¿no? O sea, ahora que ya empieza la temporada de influenza, noviembre, diciembre, vamos a tener superposición de cuadros. Entonces, sí, lo que va a estar indicado en este contexto va a ser hacer la prueba para ambas. Ahora, el problema es que nosotros hemos priorizado la influenza, pero no es la única. Tenemos otros virus que están en circulación, metaneumovirus y otros virus. Entonces, pues lo difícil en este contexto va a ser hacer el diagnóstico virológico, ¿no? Es decir, por una persistencia de la ¿cómo se dice? Pues de la carga viral, ¿no? Y entonces detectar antígeno, porque para detectar anticuerpos agudos, IgM, pues nos tardaríamos hasta 2 semanas, ¿no? Entonces, para detectar anticuerpos después de la infección. Entonces, a veces la infección se presenta en 5 días después, la clínica, 5 días, la gravedad se presenta 7 a 10 días y la serología pues hasta 14 días, ¿no? Entonces, pues sí tendríamos que hacer pruebas, pero yo creo que en muchos sentidos pues vamos a priorizar las pruebas de influenza y SARS-CoV-2, aunque, insisto, no deberían ser las únicas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues entonces ya nos pasamos un poquito del tiempo. Si no hay ninguna otra duda o pregunta, aquí dejamos la clase. Nos vemos entonces el próximo jueves. Doctor, ya nada más un comentario que no es como con la clase, sino de ya se hizo como una actualización en los laboratorios, bueno, en la página donde metemos los laboratorios, sí. Y en las sesiones de urgencias no hay gasometrías, los electrolitos no están completos. ¿Qué procede? Eso lo avisó hoy el doctor en el chat, ¿no? El doctor Santillán. Entonces, pues sin duda, urgencias sí debería de poder tomar gasometrías y todo esto. Entonces, fue una actualización que el doctor Santillán dio su visto bueno. Entonces, si están teniendo esta problemática, hay que ponerlo en el chat, ¿no? Inclusive, pues pónganlo ahorita en el chat común y le damos seguimiento porque, pues sí, urgencias sí debe tener acceso, sin duda alguna, a las gasometrías y a los electrolitos completos. Ok, sí, doctor, ahorita lo pongo. Gracias. Sí, por favor, gracias. Muy bien. Bueno, pues que tengan bonito día, bonita guardia los que están de guardia y nos vemos el jueves. Muchas gracias, doctor. Nos vemos.